Lluvias torrenciales afectan a Quito, donde murió un joven alcanzado por un rayo, Ambato, donde hubo deslizamientos de tierra, y Cuenca, donde se desbordaron ríos y se suspendió el servicio de agua. La Corte Constitucional revisa una demanda de inconstitucionalidad sobre los decretos presidenciales que, en un caso, designó a una vicepresidenta y en otro le encargó el poder. Y otra demanda sobre el caso de Verónica Abad. Llegaron a Esmeraldas 15 contenedores con parte de los 48 generadores que producirán 91 megavatios. Al momento se realizan obras civiles para instalarlos. El Centro de Inteligencia reclasificó a los grupos criminales y actualizó su distribución geográfica en 23 provincias. Más de 30.000 residentes evacúan zonas de Los Ángeles por 3 incendios forestales que consumieron 20 mansiones de lujo y 1.000 hectáreas. El régimen de Nicolás Maduro ejecuta una ola de detenciones contra políticos, activistas y ciudadanos extranjeros, a un día de la marcha convocada para rechazar el fraude electoral y los intentos del chavismo para perpetuarse en el poder. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. En este miércoles 8 de enero de 2025 les contamos que las fuertes lluvias continúan en sectores de Cuenca, Quito y Ambato. También hay vías que han tenido que ser cerradas debido a las afectaciones causadas por las intensas precipitaciones. Clima, el invierno esperado. Inundaciones, deslizamientos, crecida de ríos y cierre de vías son parte de las afectaciones que dejan las fuertes lluvias que se presentan desde el martes en Azuay, Pichincha y Tungurahua. Las autoridades han solicitado a la población tomar precauciones porque las precipitaciones continuarán, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Al menos 5 horas de intensa lluvia durante la tarde y noche del martes dejó afectaciones en Cuenca. El caudal del río Machángara creció y cobró fuerza, y este miércoles se mantiene en estado de prealerta de desbordamiento, con un caudal de 37.56 metros cúbicos por segundo. Hubo inundaciones y calles anegadas en al menos 5 sectores de la urbe por el desbordamiento de quebradas. En la avenida del Migrante, la precipitación transformó la vía en un río que arrastró lodo y piedras, por lo que la circulación vehicular se suspendió temporalmente. Mientras hacían trabajos de limpieza, el sector Ochoa León se inundó y el agua ingresó a los estacionamientos. Se rompieron los muros, es lo que salió el agua. Entró en las casas, se despedazó todo. Además, se suspendió el servicio de agua potable en 12 sectores, debido a que 2 árboles colapsaron en la calle del Molino, rompiendo una tubería. Y aún se trabaja en su reparación. La alerta de lluvias continúa este miércoles, por lo que se ha pedido a la ciudadanía no acercarse a las orillas de los ríos. Las afectaciones también se dieron en Quito. La lluvia con tormenta eléctrica cubrió el norte, centro y sur de la urbe. Hasta las 8 de la noche, según el ECU 911, hubo 8 alertas por inundaciones a viviendas en los sectores del Batán, el Inca y la Jipijapa. Además, el estacionamiento de un centro comercial en el norte se inundó. Así lo reportaron usuarios en redes sociales. En las calles hubo dificultades para la circulación vehicular. Así se observó en vías como las Naciones Unidas y la 6 de diciembre. Las precipitaciones causaron además cortes de luz, según informó la empresa eléctrica Quito, en el Valle de los Chillos y en el sur de la capital, e inspeccionaron otros 6 sectores que tampoco contaban con el servicio. La alerta de lluvias continúa. Ambato fue de las ciudades más afectadas en la provincia de Tungurahua. Hubo un deslizamiento de tierra que obstaculiza la vía que une las parroquias Quizapincha y Pinyo, a la altura del Parque La Familia. Desde el ECU 911 se coordinó para ejecutar el levantamiento de los escombros y aún se trabaja en el sitio. La noche del martes se evidenciaron calles anegadas, como la avenida Bolivariana, por lo que se ejecutaron trabajos de limpieza para habilitarlas.
Hola a todos. Se emitió una nueva alerta del clima en al menos 13 provincias del Ecuador, donde se prevé niveles muy altos de lluvias y tormentas para este miércoles. También permanece activa otra advertencia meteorológica del INAMI que se extiende hasta el 9 de enero. Vanessa Robles reporta. Pese a estar vigente la alerta por lluvias, tormentas y vientos en el país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, hizo un nuevo aviso para este miércoles 8 de enero. Será uno de los días con más lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en al menos 13 provincias de la costa y la sierra. Los niveles de precipitaciones serán muy altos en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro en la costa, mientras que en la sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja serán las más afectadas. Para la Amazonía se estiman niveles altos en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, mientras que para la región insular habrá niveles medios de lluvias, principalmente en San Cristóbal y Santa Cruz. Asimismo, la entidad advierte incrementos del nivel de algunos ríos, riachuelos, lagunas y esteros, además de deslizamientos en esas provincias. Según el INAMI, se debe a la presencia de las ondas tropicales en Sudamérica y el calentamiento diurno. Los pronósticos de lluvias intensas en el país se mantienen vigentes hasta el 9 de enero. En Quito, la tormenta eléctrica que cayó la tarde de este martes dejó una víctima mortal, un joven de 16 años que fue alcanzado por un rayo mientras retornaba a su vivienda. Carla Delgado amplía la noticia. En el barrio La Argelia, al sur de Quito, aún hay consternación entre los testigos de la muerte de Esteban Ami, un joven de 16 años. Él falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras cruzaba por este puente para ir a su casa. Venía del Colegio Central Técnico donde cursaba los últimos años de bachillerato. Eran las 3 de la tarde y en la zona se había desatado una tormenta eléctrica. Le dan los primeros auxilios y al ser una situación grave le trasladan inmediatamente al centro de salud de Chimbacalle, donde los galenos de turno le brindan los primeros auxilios, pero minutos más tarde confirman su deceso. El rayo cayó con tanta intensidad que dejó marcado en el cemento el punto en donde estuvo el estudiante. Cuando lo veo, ya lo veo tirado en el piso, porque ese rayo, ese estruendo que hizo, yo entré rápido al taller porque en verdad no sabía qué era lo que había pasado, pensaba que había caído en un transformador, algo. Esteban Ami vivió en el sector desde niño. Sus vecinos cuentan que era un chico responsable y de casa. La familia fue a la morgue la mañana de este miércoles y permaneció en silencio. El cuerpo de bomberos recordó hoy que 2 personas murieron en las mismas circunstancias del año pasado y formuló recomendaciones para evitar más tragedias. Cuando hay tormentas eléctricas, nosotros no deberíamos hacer actividades a cielo abierto. Deberíamos tratar de refugiarnos por lo general en estructuras que sean cubiertas y evitar usar equipos que tengan conexión eléctrica, teléfonos que se estén cargando, computadoras que estén conectadas a la red eléctrica. Un relámpago contiene alrededor de 15 millones de voltios, por lo que su impacto resulta devastador. 3 incendios en el condado de Los Ángeles, en California, se propagan sin control. Las llamas, que han destruido al menos 20 mansiones y consumido más de 1000 hectáreas, dejan 2 muertos. Las autoridades dieron orden de evacuación para más de 30.000 residentes. Ileana Suárez con las imágenes. Hay caos en el condado estadounidense de Los Ángeles debido a 3 incendios forestales que han llegado a zonas urbanas. El más extenso es el de Palisades, en el límite con Malibú. Se extiende hacia un lujoso vecindario y ha destruido más de 20 casas. En Pasadena hay otro incendio activo denominado Eaton Fire. Obligó a evacuar a los pacientes de una residencia de adultos mayores en medio de la noche. Todos esperaron en la calle la llegada de las ambulancias para ser trasladados a hospitales y refugios. En esta región reportan 2 fallecidos. Un tercer incendio, Horst Fire, comenzó a las 10:30 de la noche en el Valle de San Fernando y se extendió hacia el Bosque Nacional de Los Ángeles. La combinación de vientos y sequía intensifican las llamas, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de 30.000 residentes. 1.400
400 bomberos intentan controlar las llamas. En esa región hay 1.200 hectáreas destruidas y daños en el sistema eléctrico, dejando a 220.000 usuarios de casas y negocios sin el servicio. En las carreteras la situación es crítica. Se formaron embotellamientos y ante la desesperación, la gente dejó abandonados sus vehículos para huir a pie, por lo que las autoridades enviaron retroexcavadoras para retirarlos de la vía. Algunas personas regresaron para rescatar a sus animales. El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los residentes seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Advirtió que este clima seco y los vientos intensos son condiciones que propagan los incendios y se mantendrán hasta el jueves, por lo que se declaró una alerta para los condados de Santa Bárbara, San Bernardino, Orange, Riverside y San Diego, mientras que para Los Ángeles y Ventura se ha declarado estado de emergencia. En contraste, el centro de Estados Unidos y la costa este pasan por una intensa ola de frío que llega del Ártico y está acompañada de nevadas récord en algunas regiones, afectando a 60 millones de residentes. 7 estados declararon situación de emergencia y solo en Missouri se reportaron 350 accidentes de tránsito. 4 personas han muerto desde el fin de semana y 250.000 usuarios están sin servicio de energía eléctrica. Además, la acumulación de hielo y nieve en las pistas de los aeropuertos ha obligado a la cancelación de más de 1.500 vuelos desde el lunes. Elecciones 2025. Anoche ingresó a la Corte Constitucional una demanda en contra de los decretos del presidente Daniel Noboa en los que nombra a Cynthia Gelibert como vicepresidenta y luego le encarga temporalmente la presidencia de la República. En un comunicado, la Corte informa sobre esta y otras causas y aclara que no puede pronunciarse de oficio, sino solo a petición de parte. Informa Jacqueline Rodas. Ante las denuncias de violaciones constitucionales por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y los exhortos para que la Corte Constitucional actúe, el organismo se pronuncia mediante un comunicado. La Corte aclara que no tiene potestad de actuar de oficio y tratar casos por su propia iniciativa, sino que resuelve las peticiones que son presentadas ante esta magistratura y siempre que sean de su competencia, que no es ajena a la realidad del país y cuenta con la firme resolución de priorización por parte del Pleno para atender oportunamente los temas. Luego informa sobre 6 causas de interés nacional que están en su conocimiento, entre ellas una demanda presentada anoche a las 22:38 por un abogado de nombre Gabriel Pereira. Él solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de 2 decretos ejecutivos, el 494 y el 500, en los que Noboa nombra vicepresidenta a Cynthia Gelibert y luego le encarga la presidencia de la República hasta el domingo. Esta causa fue sorteada y recayó en la jueza Carla Andrade. La Corte además informó que otras 2 causas relacionadas con la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad están en trámite en los despachos de los jueces Daniela Salazar y Richard Ortiz, y señala que la defensa del orden constitucional es tarea de todas las instituciones del Estado en lo que a cada una compete. Por tanto, esta Corte no tiene el monopolio de esa defensa y que no puede perder independencia e imparcialidad pronunciándose sobre conflictos que en algún momento pueden llegar a la Corte Constitucional para que los resuelva. Los candidatos presidenciales insisten en su pedido al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre la negativa inicial de pedir licencia por parte del presidente Noboa y su decisión de hacerlo solo por días. Patricio Díaz tiene los detalles. Los candidatos presidenciales insisten en pedir un pronunciamiento al Consejo Electoral sobre la licencia del presidente Daniel Noboa. Esta mañana, Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, le exigió actuar de oficio sobre un incumplimiento legal como no pedir licencia y señala directamente a la presidenta del organismo, Diana Tamaín. Ella estaría también cometiendo el delito o la vulneración de la norma, de la ley. A ella le corresponde no solamente estar vigilante, sino exigir el cumplimiento de la norma. Y desde nuestra condición de candidato le exigimos que haga respetar la ley. Ayer, Leonidas Issa, candidato de Pachacutic,
Cuestionó igualmente a la presidenta del CNE y demandó al resto de sus integrantes que actúen. No puede ser que ahora tengan, con el debido respeto a la Amazonía, a una señora Diana Atamaín como sierva utilizada de la oligarquía de este país. Eso no es democracia. Henry Cucalón, postulante a la presidencia por Construye, se manifestó ayer en el mismo sentido. Insistió en que el Consejo debe tratar de manera urgente su pedido de un pronunciamiento sobre la licencia del presidente de la República y apoyó la posición de la consejera electoral Elena Nájera, que solicita al Pleno del CNE una resolución sobre el tema. En el caso de que el Consejo Nacional Electoral continúe jugando en el silencio cómplice del abuso del poder y no de un árbitro imparcial en la democracia, viene la acción por incumplimiento que será llevada ante la Corte Constitucional. La presión sobre el Consejo Electoral también se produjo por parte de académicos y juristas. En su manifiesto hecho público este martes, dijeron que ese organismo sí tiene facultades legales para controlar el incumplimiento de la ley. Hasta ahora, los consejeros electorales no se han pronunciado acerca de la serie de cuestionamientos a su silencio sobre la licencia del mandatario por campaña. Vamos a la pausa y al volver, manifestaciones en ciudades como Quito, Guayaquil, Riobamba y Galápagos exigen justicia por el caso de la desaparición y asesinato de los 4 menores de las Malvinas. Ya les contamos. Los generadores comprados para ser instalados en Esmeraldas empezaron a llegar al Ecuador. Las obras para instalarlos terminarán a mediados de mes, pero los equipos empezarán a entregar energía recién en febrero o inicios de marzo. Francisco Garcés sigue el tema. Los primeros 15 contenedores en los que está una parte de los 48 generadores comprados a la empresa Austral llegaron al país. Conforman los 3 primeros embarques de un total de 11. Los equipos fueron comprados por $90 millones. Una parte fue trasladada al sector de La Propicia en Esmeraldas, en donde se realizan las obras civiles para su instalación. La contratista trabaja en la preparación de las bases para colocar los 48 generadores. También se debe construir la infraestructura de transmisión y control, además de las bases para los tanques de combustible. Según la planificación de la empresa, la mayor parte de ese trabajo deberá estar listo en las próximas 2 semanas. Una parte de los generadores restantes y los equipos complementarios están en tránsito desde el Líbano, según informó Austral, y llegarán al Ecuador en los próximos días. El contrato de compra de esos equipos fue firmado el 9 de agosto pasado. Según el Ministerio de Energía, los generadores tenían que estar en funcionamiento en diciembre y, según la contratista, en enero. De acuerdo al Ministerio de Energía, los equipos estarán operativos a finales de febrero o a inicios de marzo y aportarán 91 megavatios. Son parte del plan de gobierno para contar con 1.080 megavatios adicionales durante el 2025. Fumar un tabaco diario reduce en promedio unos 20 minutos de vida, mientras que un paquete de 20 cigarrillos equivale a perder 7 horas. Así lo revela un nuevo estudio hecho en Londres que expone el impacto del tabaquismo en la longevidad. Más detalles del análisis con Bessie Granja. Cada vez que alguien fuma un cigarrillo pierde minutos de su vida. Mientras que consumir una cajetilla al día se lleva consigo 7 horas. Así concluye una investigación del University College en Londres sobre el impacto del tabaquismo en la longevidad. El documento fue publicado este año en el Journal of Addiction y expone que en mujeres el impacto es más negativo que en hombres. Por cada tabaco que fuma una mujer reduce su vida en 22 minutos al día, mientras los hombres 17 minutos. La investigación fue encargada por el Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido y se basó en datos actualizados de informes epidemiológicos a largo plazo sobre la mortalidad de los hombres. En el caso de las mujeres, se basó en el Million Women Study, que siguió la salud de la población durante décadas. Estos evidencian un aumento en comparación con estimaciones realizadas en el 2020, que situaban la pérdida promedio en 11 minutos por cada cigarro.
Además de reducir la esperanza de vida, el tabaquismo está asociado con enfermedades graves, incluyendo cáncer de pulmón, males cardíacos y respiratorios que podrían desencadenar una muerte prematura. Según los investigadores, a pesar de que la mayoría de consumidores es consciente de los perjuicios de fumar cigarrillos, un gran porcentaje persiste en seguir utilizándolos, sin calcular que los daños son acumulativos. La Agencia Nacional de Tránsito alertó sobre estafas mediante correo electrónico que contienen infracciones falsas. Esta no es la única institución pública que ha emitido este tipo de advertencias, como lo detalla Adriana Bermeo. Alerta por una nueva estafa. La Agencia Nacional de Tránsito advirtió mediante una publicación en sus redes que ciberdelincuentes envían mails notificando a conductores sobre el cometimiento de una supuesta infracción. En el mensaje hay detalles que lo hacen ver real: el nombre del usuario, el artículo de la ley que contempla la sanción y la fecha. Lo que hace llamativo a este correo es que plantea que se beneficiará de un descuento del 75% si paga inmediatamente la multa y selecciona el botón Consultar infracción. Es una estafa que podría redireccionarle a otra página que le solicite información o instalar un programa en su dispositivo para robarle datos sensibles como las claves de sus cuentas bancarias. Pueden utilizar la inteligencia artificial para que estos ataques puedan ser mejor elaborados y puedan llegar a más gente y sobre todo que tengan más credibilidad. ¿Existe filtración de datos? ¿Existe gente que comercializa esos datos? Esta no es la única institución pública que ha emitido alertas. El SRI advirtió que mediante correos electrónicos falsos, tomándose el nombre de la entidad, se robaba información personal. Usuarios también han recibido mensajes supuestos del servicio postal sobre la entrega de paquetes. Igual les piden hacer un clic en un link. Ninguna institución pública solicita información de forma virtual y en el caso de la ANT no notifica de infracciones de tránsito ni multas, porque las entidades encargadas de esas sanciones son las agencias de cada ciudad. Expertos recomiendan que ante la duda sobre la veracidad de un correo se deben tomar dos medidas: llamar a las instituciones para verificar y revisar la terminación de los correos. Ninguna institución del Estado va a tener un dominio que sea hotmail.com, hablando de los correos que son libres, o gmail.com, o Yahoo, Outlook, cualquiera de esos correos no pueden tener. Específicamente tendrá que tener un dominio .gov.es. Ese es el dominio que ustedes deben validar. Ciberdelincuentes también usan sellos de otras empresas como CNT, bancos y dependencias de municipios para robar información. Más adelante, a 2 días de la posesión de Nicolás Maduro, la oposición venezolana denuncia una nueva ola de detenciones de políticos y activistas. Los 4, un mes sin respuesta. Tras un mes de la desaparición y asesinato de los 4 menores de las Malvinas en Guayaquil, se realizarán manifestaciones en Quito, Guayaquil, Riobamba y Galápagos para exigir justicia. En el puerto principal, los padres de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, junto a colectivos sociales, saldrán esta tarde en una caminata desde las Malvinas hasta el lugar donde los menores fueron detenidos por la patrulla militar el pasado 8 de diciembre. Así también el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que solicitó medidas de protección para las familias de los menores, y las autoridades no se han referido al tema. Informa Bessie Granja. Este 8 de enero se cumplió un mes desde que los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron y fueron asesinados tras ser detenidos por 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sur de Guayaquil.
Este miércoles también se cumplió el plazo que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas dio al Estado ecuatoriano para ejecutar las recomendaciones que el organismo solicitó en torno a este caso. Según el colectivo de derechos humanos que ha patrocinado el caso y vigilado este proceso, el Ecuador ha dado cumplimiento con las acciones urgentes de búsqueda de los 4 menores de edad, cuyos restos fueron localizados en Taura el pasado 24 de diciembre e identificados una semana después. Con la adopción de medidas cautelares, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la respuesta ha sido parcial de parte del Estado ecuatoriano a favor de las familias. Por una parte, el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado ha dado la apertura para acogerlas. Sin embargo, el Estado no ha protegido a los padres de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los cuales han sido víctimas de estigmatización y una campaña de desprestigio en redes sociales, tras las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien afirmó que los menores fueron aprehendidos por cometer un delito tras un informe entregado por la patrulla. Esto abonó a las críticas. Según el Comité de los Derechos Humanos, incluso aquello fue descartado por el fiscal que investigó la desaparición forzada, quien no encontró pruebas al respecto. Se espera que en los próximos días el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América del Sur, Jan Yarab, y el Comité contra la Desaparición Forzada emitan algún pronunciamiento al respecto. Hoy le presentamos la historia de Johanna Arboleda, madre de Nehemías, uno de los 4 menores de las Malvinas asesinados. Ella vive en extrema pobreza y ha perdido su trabajo, pues dedica todo su tiempo al proceso judicial. Merlin Ochoa con la información. En una de las esquinas del barrio popular Las Malvinas en el sur de Guayaquil hace falta uno, Nehemías Saúl, uno de los 4 menores asesinados. Johanna Arboleda, de 38 años, es madre soltera. Su soporte son sus hijas de 6 y 17 años, pero con lágrimas de dolor, relata que nunca olvidará a su hijo, quien fue retenido por los militares el 8 de diciembre. 2 días después, el 10, cumplió 15 años. En su mente no solo la aniquila su ausencia, también el pensar en el sufrimiento que vivió su hijo durante las últimas horas de vida. Él me quería muchísimo y él siempre cuando yo le hablaba, llega temprano, sí mami, y antes que se vaya la luz yo llego. Pasa todo el día sedada, toma medicamentos no solo para la diabetes, también tranquilizantes que le permitan sobrellevar momentáneamente su dolor. Vive en extrema pobreza, su casa es de paredes de madera, zinc y caña. La vivienda de 5 metros cuadrados tiene enormes orificios. En el techo hay palos podridos y 2 cañas sujetan parte de la endeble casa. Una sábana divide la cocina del área de los cuartos. No tiene comedor, muebles y los colchones están prácticamente en el piso. Solo un foco los alumbra durante las noches. Johanna laboraba en un restaurante, pero la despidieron pues dejó de ir a trabajar tras la desaparición de su hijo. Vive de las donaciones de sus amigos y vecinos. Cuando hay dinero, come una vez al día. Lo poquito que tengo lo distribuyo a veces para lo que tengo para el desayuno. De ahí muchas veces tengo que sacar para el transporte para poder salir a hacer los trámites que estoy haciendo. Parte de su familia está en Esmeraldas. Algunos viajaron 12 horas para acompañarla en el luto, pero solo se quedarán hasta el viernes. Ellos prefieren quedarse con el mejor recuerdo de Nehemías, su campeón. Yo recuerdo que él corría, le gustaba jugar, le gustaba salir a jugar con sus amigos aquí en el barrio. Nehemías cursaba el 10º año del colegio. Su madre mantiene intactos sus uniformes, cuadernos, maleta y ropa. De él tiene muy pocas fotos, pero guarda en su celular un video musical en el que actuó, aunque ella dice que la verdadera pasión de su hijo era cantar y ser futbolista. Aspiraciones que fueron apagadas el día de la masacre. El Centro de Inteligencia Estratégica reclasificó a los grupos terroristas del país en 4 agrupaciones. Se detalla que las organizaciones delictivas tienen presencia en 23 de las 24 provincias y que los lobos han ganado terreno a escala nacional. Paul Romero con el reporte.
A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, las organizaciones criminales han modificado sus operaciones en el Ecuador. En un informe del Centro de Inteligencia Estratégica calificado como secreto, se reclasificó a las organizaciones declaradas terroristas hace un año en 4 categorías: grupos armados organizados, los lobos y los choneros; grupos de delincuencia organizada transnacional, los tiguerones; grupos de delincuencia organizada, fatales, águilas, Chone Killer, tiburones, lagartos, Latin King, gángster y grupos de delincuencia común. En esta categoría no se mencionan nombres de agrupaciones criminales. En el último decreto de estado de excepción, el gobierno revela que estas organizaciones tienen presencia en 23 de las 24 provincias. Solo Galápagos no consta en la lista de incidencia territorial. En Esmeraldas están los tiguerones, gángster y lobos. En Manabí, fatales, choneros, lobos. En Guayas, fatales, águilas, tiguerones, choneros, lobos, lagartos, Chone Killer, Mafia 18, tiburones y Latin King. En Santa Elena, choneros, lobos y lagartos. En El Oro, choneros, tiguerones y lobos. En Los Ríos, águilas, fatales y lobos. En Pichincha, lobos y tiguerones. En las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Napo, Zamora Chinchipe, consolidaron su poder los lobos. En Bolívar y Cañar, los choneros. En Sucumbíos y Orellana, los águilas. En Santo Domingo de los Áchilas, el grupo R7. Los lobos, según la Dirección de Investigaciones de la Policía, cooptaron su hegemonía criminal en 17 provincias y desplazaron a los choneros, que operan en 8. En Guayas están 10 de las 11 agrupaciones que se disputan con violencia el control de las zonas cercanas a los puertos para el envío de droga a Europa, Estados Unidos y otros delitos como tráfico de armas, secuestro y extorsión. De las 22 organizaciones declaradas terroristas en enero de 2023, 11 se mantienen y las demás han sido absorbidas o debilitadas por la muerte de sus cabecillas o por la acción del bloque de seguridad. Desde octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas y la Policía centraron sus operaciones en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, en donde la tasa de muertes violentas supera las 40 por cada 100.000 habitantes. El régimen venezolano ejecuta una ola de detenciones de políticos, activistas y ciudadanos extranjeros a un día de la marcha convocada para rechazar el fraude electoral y los intentos de Nicolás Maduro por perpetuarse en el poder. Maduro ha activado a las Fuerzas Armadas y la policía para, según él, defender la paz. La oposición venezolana se alista para una manifestación en Caracas este jueves, una demostración de inconformidad ante la tercera posesión consecutiva de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y al mismo tiempo denuncian una nueva ola de persecuciones contra políticos, activistas y otros ciudadanos. El partido Voluntad Popular condenó la detención del ex candidato presidencial Enrique Márquez, quien en su momento denunció un fraude. La ONG Un Mundo Sin Mordaza advierte que se trata de una desaparición forzada ejecutada por agentes del Estado. Así también fue detenido el activista defensor de la libertad de prensa Carlos Correa, el yerno del opositor Edmundo González y 7 ciudadanos extranjeros que, según Nicolás Maduro, pretendían ejecutar atentados en Venezuela. ¡Atención! Maduro ha activado los que llama órganos de dirección integral, una combinación de grupos de reservistas armados a los que ayer entregaron fusiles, junto a Fuerzas Armadas y la policía, reforzando los operativos de seguridad que han desplegado incluso en los accesos a Caracas, que ahora están militarizados. Las tensiones en Venezuela van en aumento, así como las gestiones del opositor Edmundo González a nivel internacional en busca de respaldos. Reclama para sí la presidencia luego de haber mostrado las actas de escrutinio que validan su triunfo en las elecciones de julio. Hoy está en Panamá, después de haber visitado Estados Unidos, Argentina y Uruguay, pero ha prometido estar en Caracas el viernes. Mientras que la líder de oposición, María Corina Machado, asegura que en las próximas horas el régimen puede aumentar la represión para intimidar al pueblo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que las elecciones en Venezuela no fueron libres y que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el viernes. En un texto publicado en X, Petro alegó que su solicitud de transparencia en los comicios no fue atendida, aunque también responsabilizó al bloqueo internacional. El mandatario aclaró que no romperá relaciones con el gobierno venezolano ni intervendrá en los asuntos internos. Sin embargo, pidió la
la liberación de los opositores detenidos en las últimas horas y de todos los presos políticos. Los restos del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, son velados en el Capitolio y se alistan funerales de Estado previstos para mañana y el viernes en la Catedral Nacional en Washington. El féretro cubierto por la bandera nacional permanece expuesto en la rotonda justo bajo la gran cúpula del edificio donde se ha levantado una capilla ardiente. Ahí recibe la visita de centenares de personas y altos funcionarios de gobierno han rendido tributo al exmandatario fallecido el 29 de diciembre a la edad de 100 años. Elecciones 2025. El candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, afirmó que si su movimiento gana la presidencia de la República, Rafael Correa volverá al país y Jorge Glass saldrá libre. Esas expresiones provocaron señalamientos dentro del movimiento y una aclaración por parte del mismo Patiño. En la campaña de la Revolución Ciudadana hay actos que unos consideran ruidos que otros entienden como el develamiento de agendas inconfesables. El ex canciller del correísmo y hoy candidato a la Asamblea, Ricardo Patiño, en un mitin indicó que una eventual victoria electoral de su candidata presidencial implicaría el retorno y la libertad de los líderes de su movimiento. Porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. Esto provocó que voces dentro de la organización señalaran que esa declaración no se correspondía con los objetivos de la campaña, de la búsqueda del poder. A las voces que se manifestaron no se sumó la de la candidata presidencial Luisa González. Quien sí hizo un alcance a su declaración primera fue el propio Patiño, para que nadie piense que de volver al poder ellos intentarán intervenir en la justicia. Pero no es la única explicación que se ha dado en los últimos días en las filas del correísmo. La prefecta del Guayas, con los colores de su movimiento, participó de un acto del gobierno y aclaró que su presencia allí no significa cambio de bando ni camisetazo. Yo, señor presidente, mirándolo, le digo, yo no soy militante ni coidiaria de su partido político. Hay cosas en las que coincidimos y hay otras en las que no. Yo estoy muy clara a qué represento y a la militancia de la que soy, pero también tengo claro que mis diferencias ideológicas quedaron de lado para ponerme la camiseta de la provincia del Guayas. Esto quizás como respuesta a quienes dentro del movimiento la han cuestionado por su cercanía con el régimen. Ella dice que solo es por trabajo. Y la campaña en redes sigue su curso. Revisemos cómo manejan su estrategia digital los candidatos a la presidencia de la República. Una de las cosas más importantes para un candidato en campaña es llamar la atención de los votantes y para eso todo se vale. Ya tengo tu atención. La crisis de seguridad. Lo de la inseguridad también le da pie a Luisa González para hacer un video, aunque en su caso se trata de una inseguridad distinta. En su publicación, ella pasa frente al CNE mientras suena esto. Bájate con todo y la clave del celular, dame la llave. Los candidatos y sus equipos de campaña suelen ponerse creativos en redes sociales. Henry Kronfle, por ejemplo, intenta suavizar su imagen con algo de actuación o comedia. Además, así no se hace una danza de la lluvia. Desde este lugar histórico. Otros candidatos prefieren manejar su imagen de manera más tradicional, aunque sea en redes. El tiempo de usted. A Enrique Gómez se lo ve siempre, saludando a sus simpatizantes y recorriendo el país. Todos los estudiantes. Lo mismo a Iván Saquicela, que se muestra hablando a la cámara, exponiendo propuestas o criticando rivales en esta campaña que recién está en su etapa inicial. ¿Y qué hacemos con los jóvenes que... Este miércoles concluyeron las audiencias de impugnación contra 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional. La comisión calificadora notificará desde este jueves si los postulantes siguen o no en el concurso. Fabiola Santana con los detalles. Por 3 días consecutivos, la comisión calificadora instaló las audiencias de impugnación contra 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Este miércoles concluyeron las impugnaciones a José Terán.
Dos abogados lo acusaron de un incremento injustificado del patrimonio. Según ellos, pasó de tener $549.000 en 2022 a $799.000 en 2024. ¿Cómo es posible que en el transcurso de 2 años la declaración juramentada no se ha declarado $249.000 alrededor, aproximadamente? Terán llegó acompañado de un perito que intervino en su defensa. Según su evaluación, los incrementos responden al aumento de la plusvalía de un bien, herencia de otro y la adquisición conyugal de un tercero. El martes también se atendió la impugnación contra la candidata Claudia Salgado. El abogado de las víctimas en el caso Chevron dijo que como funcionaria de la Procuraduría del Estado priorizó la sentencia de un laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano y cuestionó la defensa internacional en el intento de anular ese laudo. El Ecuador está siendo condenado a pagar más de $2.000 millones y gran parte, no digo que la única, gran parte de esa responsabilidad es la doctora Salgado por haber defendido los intereses de Chevron. Es grave que él afirme que carezco de probidad notoria por no lograr la nulidad de un laudo arbitral. La probidad, señores comisionados, se mide por la corrección de la conducta y el cumplimiento de las obligaciones legales, y no por los resultados de un proceso. La comisión calificadora decidirá si acepta o no las impugnaciones y si los candidatos seguirán en el concurso. Serán notificados desde este jueves. Una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo se realiza en Las Vegas, Estados Unidos. El evento presenta las últimas innovaciones y dispositivos con inteligencia artificial. Además, hay una nueva actualización del software de iPhone que protege datos personales y bancarios. Apple lanzó su nueva actualización de software iOS 18.2.1. que es compatible con el iPhone X y todos los modelos posteriores. Tiene correcciones de seguridad para proteger datos personales y bancarios, mayor duración de la batería. Algunos usuarios se quejaban de que tardaba mucho en desbloquearse. Ahora el escáner Face ID será más rápido y efectivo. La actualización se está implementando de manera progresiva en los teléfonos. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado un brazo robótico inspirado en la trompa del elefante y el tentáculo del pulpo, que puede agarrar objetos como huevos, fresas, pelota de tenis, audífonos. También puede soportar cargas de hasta 260 veces su propio peso. En Las Vegas, Estados Unidos, se desarrolla la Feria Tecnológica CES, con 4.000 expositores que presentan las últimas innovaciones y dispositivos con inteligencia artificial, entre ellos los proyectores triplegables, con una resolución de 720 píxeles y una batería que dura 2 horas, una guitarra que permite a cualquiera comenzar a tocar y cantar, sillones de masajes para tratar dolores musculares, robots de todo tipo, electrodomésticos inteligentes y novedades en gafas, relojes y teclados. La sequía prolongada provocó cambios en el comportamiento de las tandacuchas. Estas inofensivas mariposas han salido en gran número y no han pasado desapercibidas por la gente. Diego Puente preparó un reportaje sobre esta especie. Las tandacuchas son víctimas de la ignorancia. La gente asocia estas mariposas nocturnas de color negro, gris y marrón con la desgracia o con la muerte y las mata. Las tandacuchas son inofensivas. Se alimentan de néctar de flores y usan su trompa para extraer líquido de frutas en descomposición. No tienen dientes ni pico. Los entomólogos que las estudian saben que ayudan a polinizar plantas que florecen en las noches y que son el alimento de aves nocturnas, reptiles y anfibios. Y tienen una distribución desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, ¿no? Entonces son unas mariposas que están presentes en casi todo el continente americano. Viven cerca de un año. Hasta el 10º mes son larvas y pasan en la tierra comiendo vainas de habas, frijoles y porotillos. Maduran en capullos y el último mes se convierten en mariposas de gran tamaño. Hay ejemplares de hasta 30 centímetros, pero en general miden entre 15 y 20 centímetros. Su gran tamaño, su actividad nocturna, su color y la textura de su lomo hacen que en algunos países sean consideradas de mala suerte o se les atribuye el presagio de la muerte. Eso es un mito. Al momento de
manipularlas o al menos tocarlas brevemente o verlas pueden dejar ese polvito que mucha gente lo asocia con problemas, con la muerte, no sé, con el miedo, con el susto. Pero en realidad son pequeñas escamas, las pequeñas escamas microscópicas que se están desprendiendo de las alas. En la última semana han aparecido en grandes cantidades en ciudades de la sierra. Usuarios de redes sociales han hecho fotos y videos de cientos de ellas en la Catedral de Cuenca. La extensa sequía provocó cambios en su comportamiento y cientos de ellas salieron apenas sintieron la humedad de las lluvias. Toda la población de estos insectos que deben haber salido paulatinamente empezaron a salir de una sola. Se posan en superficies claras, son atraídas por las luces aunque las desorientan. Eso explica que se golpeen y que por la fragilidad de sus alas, muchas mueran. No hay estudios que determinen su grado de vulnerabilidad, pero los entomólogos consideran graves afectaciones por la expansión urbana, los incendios y los ataques de los